Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Como todos los jueves, estamos aquí delante de ustedes y delante del Señor para traerles una nueva programación de este conocimiento tan importante que tenemos que tenemos que tener en nuestras vidas, que tenemos que ir creciendo espiritualmente, porque al final de cuentas lo más importante de vivir en esta tierra es poder alcanzar la salvación, porque eso es lo más importante que podemos obtener, porque el tiempo que estamos en este mundo es demasiado pequeño, demasiado corto, y el tiempo que vamos a estar en la vida eterna es muy largo. Así es que lo más importante es la salvación. Pero para obtener la salvación tenemos que conocer a Cristo. Y este programa que yo les estoy presentando aquí es el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el conocimiento de Cristo que nosotros tenemos? Es el tiempo que Él estuvo en la tierra. Porque para nosotros es un Dios abstracto, que Él está fuera del alcance de nosotros en forma material, pero sí lo tuvimos aquí en nuestra tierra cuando Él vino a visitarnos y a darnos la salvación. Así es que entonces en esa temática nos basamos nosotros para traerles a ustedes el conocimiento de Cristo. Y estamos viendo los milagros y todas las enseñanzas que Él dejó en esta tierra, las controversias que tuvo también y las luchas que Él tuvo que enfrentar cuando Él estuvo aquí entre nosotros, porque fue rechazado considerablemente por muchas personas y casi toda la humanidad, y principalmente por el pueblo escogido por Él, fue rechazado increíblemente. Pues vamos a aprender también de cómo no debemos hacerlo, para que nosotros tengamos el libre albedrío que Él nos dejó, para que nosotros podamos elegir entre seguirlo a Él
o no seguirlo. Pero para eso hay que tener conocimiento. Así es que entonces les estamos mostrando a través de programación del deseado de toda la gente, que son más de 86 exposiciones que se están haciendo de la vida de Cristo en esta tierra. Y espero que lo disfruten, que lo asimilen, que lo entiendan y que la decisión que tomen sea la correcta, que es tener vida y vida en abundancia. En esta tierra, tal vez no, pero en el futuro, cuando ya partamos con Cristo Jesús a las alturas de los cielos, lo consigamos. Así es que hoy vamos a ver un siervo de siervos, siempre dentro de la temática, el deseado de toda la gente. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él abra nuestro entendimiento y nos ayude a discernir bien esta enseñanza. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo conocimiento que nos das, por todo el conocimiento que nos has dado a través de todos estos años, y te pedimos por favor que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que nosotros podamos aceptarlo de acuerdo a tu voluntad y al conocimiento que nos estás dando. Ayúdanos, manda tu espíritu para que nos ayude a discernir correctamente el aprendizaje y mostrar. Gracias, Padre, por una bendición más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver un siervo siempre dentro del deseado de toda la gente y siempre presentándolo a ustedes en YouTube, Laicos en Acción. También lo presentamos en Facebook Live, también lo presentamos a ustedes a través de Radio Costa Rica 930 AM. Así es que si usted anda en el carro, puede poner 930M. Si usted está en su casa y no tiene tiempo de estar sentada frente a un televisor o frente a una computadora o frente al teléfono, entonces puede ponerlo y oírlo también. Así es que de todas maneras está llegando hasta ustedes para que ustedes puedan estudiarlo, no una sola vez, sino varias veces, para que así puedan recibir toda la información completa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y como viva que es, ella le puede enseñar un solo tema, le puede enseñar a usted un montón de cosas diferentes. Así es que un día va a aprender una cosa y otro día va a aprender otra. Entonces, por eso hay que estudiarlo exhaustivamente. Bueno, vamos a empezar. Un siervo de siervos. Dice, en el aposento alto de una morada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual, el que tenían que sacrificar, el que tenían que inmolar por el perdón de los pecados, una vez y para siempre, porque la paga del pecado es la muerte. Y en el día que se comiera la Pascua, iba a ser crucificado, iba a ser crucificado. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Esa copa de la ira que él se iba a tomar no le correspondía a él tomársela, nos correspondía a nosotros, porque en él nunca fue hallado pecado, nunca. Y la paga del pecado es muerte. Y esa copa de la ira es para los que pecamos, para los que pecamos. Pero él la iba a tomar por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida, para que tuviéramos vida en abundancia. Por eso es tan importante conocer de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos da la salvación. Y Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos lleva al Padre. Porque Él fue el que murió por nosotros. Nadie más murió por nosotros. Él es el único. Pero
a él le quedaban todavía algunas poquitas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. Él estaba muy preocupado por sus discípulos. Él estaba tan preocupado por ellos porque él sabía lo que les iba a venir después de que a él lo crucificaran. Y él quería que ellos estuvieran muy firmes en la fe, así como él quiere que nosotros estemos muy firmes en la fe, porque él sabe que las acechanzas del enemigo nos vienen a atacar increíblemente y que nosotros tenemos que estar firmes en la fe para que no caigamos. Y él nos ama, así como él amó a sus discípulos, él nos ama a nosotros. Entonces, toda esta información que les estoy dando o que les voy a dar, nosotros la encontramos en Lucas 22. Lucas 22 del capítulo 22 del versículo 7 al 18. Y también la encontramos en Juan 13, del 1 al 17. Esta información, voy a leer toda esta información porque entonces no me alcanza el tiempo, pero se las doy para que ustedes en sus casas la estudien, las analicen, las piensen. Repito, Lucas 22, del 7 al 18 y Juan 13, del 1 al 17. Por el momento vamos a leer Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Y dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Repito, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, en rescate de muchos. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. Ellos todavía estaban con su egocentrismo, con su egoísmo bien puesto en ellos. Y Cristo estaba muy preocupado por eso. Y en esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en la mente y en el corazón de ellos. Siempre la grabó. Ellos ya ahí en ese momento se dieron cuenta lo que ellos tenían que hacer, la tarea que tenían que realizar, y que no era quién era el mejor, ni quién era el peor, ni quién era el que iba a recibir el galardón. No, venían a servir. ¿A quién? A la humanidad. A la humanidad. A ellos venían a servir. Las entrevistas de Jesús con sus discípulos eran generalmente momentos de un gozo sereno, de paz, de gozo, de tranquilidad, muy apreciable para todos ellos. Ellos, ¿a quién no le gusta estar en paz? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero no hay nada más terrible que llegar a una casa y que todo esté convulso, peleando, y que se tiran los platos y cuando no se los estira, se los tiran también, porque ese ambiente se percibe y uno lo que desea es no ir ahí y salir huyendo. Pero si uno llega a una casa en donde se respira gozo, paz y tranquilidad, nosotros nos gusta ir ahí y lo apreciamos, porque eso es lo que todos añoramos. Pues eso es lo que le pasaba a los discípulos. Ellos seguían al maestro no solo por los aprendizajes y las enseñanzas que él les daba, sino porque él los hacía, les daba un gozo sereno y ellos lo apreciaban. Las cenas de Pascua habían sido momentos de especial interés, pero en esta ocasión Jesús estaba muy afligido. Él estaba muy afligido. Su corazón estaba apesadumbrado y una sombra descansaba sobre su semblante. Al reunirse con los discípulos en el aposento alto,
percibieron que algo le apenaba en gran manera. Y aunque no sabía la causa, se solidarizaban con su pesar. También, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Cuando uno ve una persona que está en paso de muerte ya, en el semblante se le nota. Hay algo que uno les nota que es diferente. Pues eso le pasó a los discípulos cuando llegó Cristo Jesús, porque en ese momento Cristo Jesús estaba a un paso de ser crucificado. Y ellos notaron en el semblante de Jesús ese decaimiento, ese pesar que lo agobiaba. Y mientras estaban reunidos en alrededor de la mesa, dijo en tono de conmovedora tristeza: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él sabía que era la última cena que él iba a compartir con sus discípulos. Y estaba deseando tener esta última cena con ellos y traerle la información que ellos tanto necesitaban, porque no era información que Cristo necesitaba, era información que ellos necesitaban obtener. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias a Dios, gracias dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él se los dijo que ya era la última cena. También les había dicho con anterioridad que iba a morir. También les dijo con anterioridad que iban a ser perseguidos. Él los preparó psicológicamente, mentalmente, para todo lo que les iba a sobrevenir. Pero faltaban ciertos detallitos que había que afinar. Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir al Padre. Él lo sabía. Y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz y el dolor torturaba su corazón. A todos nos preocupa, a todos nos preocupa cuando ya sabemos que nos vamos a morir. El otro día mi hija me decía: mami, ¿por qué la abuelita del esposo estaba ya agonizando? Y me decía: está muy inquieta, mami, ella está muy inquieta. Me decía: se ve muy triste. Y yo le decía: es que tiene miedo. Y me dice: mami, pero da miedo morirse. Y le digo: no, todos sabemos que nos vamos a morir. Lo que nos da miedo es la segunda muerte, el no calificar para vivir toda la vida eterna. Ese es el temor que nos da. Y Cristo, como ser humano, en ese momento, esa era la angustia también que él podía haber tenido. El no haber calificado, el no haberle dado al Padre todo lo que le había pedido, el no haber logrado el propósito del Padre. Eso era lo que más lo angustiaba a él, y no poder llevar a cabo el plan que se había ideado desde el cielo para el rescate del ser humano. Eso era lo que lo atormentaba, eso era lo que lo angustiaba. Y también me imagino saber que lo iban a maltratar, saber que le iba a doler, que le iban a hacer tantas barbaridades y tantas groserías. Todo eso también a él lo angustiaba, ¿verdad? Pero sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Era una tortura lo que les hacían. Desde el mismo momento en que los golpeaban con los látigos,
era algo excesivamente increíble. Desde el mismo momento en que fue exhibida su desnudez públicamente, que lo escupieron, y no era una escupa así corriente, era excremento también que le echaban, eran orines que le echaban. En sus llagas que estaban abiertas, porque el látigo tenía unas cuchillitas en la punta, que donde se pegaban a la carne de Cristo y la jalaban, la desgarraban. Imagínense el dolor tan profundo, hasta quedarse casi sin sangre en su organismo. Todo lo que soportó por usted y por mí. Fue algo increíble, y él sabía el sacrificio tan grande que tenía que hacer y que para muchos sería en vano. Conocía la ingratitud y la crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar, que lo rechazaron, que no le creyeron, que lo persiguieron. Todo eso lo sabía. Y también sabía lo que le esperaba. Habría sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba como suyos a los 12 que habían estado con él y que pasado el oprobio, el pesar y los malos tratos que iba a soportar, habían de quedar a luchar solos en el mundo. Bueno, solos no, porque iba a estar el Espíritu Santo con ellos, pero no es lo mismo tener a Cristo a la par, verlo, refugiarse en él. No era lo mismo, ¿verdad que no? Y él sabía las luchas que ellos iban a tener. Sus pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir estaban siempre relacionados con sus discípulos. No pensaba en sí mismo, él no pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo. Era tal el amor, me imagino yo, no sé, uno aprende a apreciar más la vida cuando tiene hijos, porque uno se enferma y uno lo primero piensa, ay Señor, que me recupere pronto, porque yo no quiero dejar a mis hijitos huérfanos. Yo no quiero, yo quiero verlos crecer, yo quiero estar con ellos, yo quiero compartir con ellos, porque uno ama a los hijos. Pues en este momento nosotros somos los hijos de Dios y Cristo nos ama. Y en ese momento Él estaba sufriendo por nosotros. Ni siquiera estaba tanto sufriendo por Él como estaba sufriendo por nosotros. Pues en la última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, de desaliento y de incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que él tenía que decirles. Y al mirar sus rostros, las palabras de amonestación y consuelo se detuvieron en sus labios. Transcurrieron algunos momentos en silencio. Jesús parecía estar esperando, aguardando, a ver en qué momento y de qué forma podía decirles las cosas que iban a suceder para no maltratarlos. Los discípulos se sentían incómodos. La compasión y la ternura despertadas por el pesar de Cristo parecían haberse desvanecido. Sus entristecidas palabras que señalaban su propio sufrimiento habían hecho poca impresión. Y las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celo
y de rencilla. Ellos estaban más preocupados por otras cosas mundanales que por la muerte de Cristo y por todo lo que estaba por venir. Y eso le dolía al maestro, le dolía, porque él sabía que no estaban preparados para afrontar lo que estaba por venir. Entonces él estaba muy preocupado por ellos. Porque antes de que Cristo llegara, hubo entre ellos una contienda, porque ellos querían saber quién de ellos parecía ser el mayor, el más importante, el que Cristo iba a elegir para que gobernara este mundo. ¿Y cuál era el que iba a ocupar el primer lugar? ¿Y quién era el que iba a gobernar en este mundo con Cristo Jesús? Se los había explicado de 1000 formas diferentes, pero ellos no lo entendían todavía. Y esta contienda continuaba en presencia de Cristo. Le apenaba y le hería. Él estaba muy entristecido, porque ahí se dio cuenta que no habían entendido nada, nada habían entendido. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Ellos todavía seguían insistiendo en que Cristo iba a gobernar en este mundo y que se iba a sentar en el trono de David y que iba a eliminar a todos los romanos y les iba a quitar su poder. Todavía ellos seguían pensando en eso. Y ya les había dicho que el reino de él no era de este mundo, pero no lo entendieron. Y en su corazón, cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Se habían valorado a sí mismos y unos a otros. Y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en el primer lugar. La petición de Juan y Santiago de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono de Cristo había excitado la indignación de los demás. El que los dos hermanos se atreviesen a pedir el puesto más alto airaba tanto a los 10 que el enajenamiento amenazaba penetrar entre ellos. Consideraban que se los había juzgado mal y que su infidelidad y talentos no eran apreciados. Judas era el más severo con Santiago y Juan. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento, de competencia, de egocentrismo, de vanidad, porque todos se creían superiores al resto. Todos y cada uno se creían superiores a los demás. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda, y Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Y pensaba que este puesto era al lado de Cristo y Judas era el traidor. Era el traidor. Y todos estaban desesperados porque Cristo dijera cuál iba a ser el principal entre ellos. Se había levantado otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que los criados lavasen los pies de los huéspedes. Y en esta ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. La jarra, el lebrillo, las toallas, todas estaban allí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había siervo presente. No había ningún siervo que viniera a hacer este trabajo. Ninguno. Y ninguno de ellos quería hacerlo, porque yo siempre hablo del trabajo sucio, que alguien lo tiene que hacer.
Por ejemplo, limpiar las calles, limpiar las casas, botar papeles de los servicios sanitarios, botar cosas que huelen feo. Esos son trabajos sucios y a nadie le gusta hacerlos, pero hay que hacerlos. Y alguien los tiene que hacer. Atender enfermos que tienen vómito, que tienen diarreas, que se orinan, que tienen llagas, que supuran mal olor. Todo eso es un trabajo que es feo hacerlo. Y alguien lo tiene que hacer. Pues eso de lavarle los pies a las demás personas no es un trabajo que todo el mundo quiera hacer. Sobre todo ellos que andaban con sandalias, que tenían que caminar largas trayectorias y que al final de cuentas sus pies estaban sudorosos, malolientes tal vez, y empolvados. Pues ninguno iba a hacerlo y no habían empleados, no habían siervos que hicieran este trabajo. Todo estaba listo para hacerlo, pero no habían, estaban peleando por quién tenía el primer puesto, pero no estaban peleando a ver cuál era el que tenía que lavarle los pies a los demás. Cada uno de los discípulos, cediendo a su orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse. Ninguno quería lavar los pies de los otros, ninguno. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas una victoria decisiva? ¿Cómo hacía Cristo para convencerlos de que ese orgullo, de esa vanidad, esa vanagloria que ellos tenían por ellos mismos, los estaba apartando de él y que los iba a llevar directo donde Satanás? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos? Ni les aseguraba un lugar en el reino. ¿Cómo podría mostrarles que el servicio amante y la verdadera humildad es lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo hacía él? ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlos para entender que lo que él anhelaba explicarle? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo hace Dios para quitarnos este orgullo, esta vanagloria, este deseo de superación encima de la cabeza de las demás personas? ¿Cómo hace Dios para decirnos, no, así no es? ¿Cómo hace Dios para decirnos tiene que tener compasión por sus hermanos, por sus hermanas? Por los pobres, por los menesterosos, por los enfermos, por los drogadictos, por los encarcelados, por los viejitos. Es difícil, ¿verdad? Pues los discípulos no hacían ningún ademán de servirse uno a otro. Jesús aguardó un rato para ver qué iban a hacer. Y luego el maestro divino se levantó de la mesa y poniendo a un lado su manto exterior que habría impedido sus movimientos, tomó una toalla y se ciñó. Con sorprendente interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta ocasión abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Y comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Se vieron egoístas, se vieron aprovechados y no se gustaron,
porque cuando uno se ve a uno mismo y ve las cosas feas que uno tiene, no se gusta. Al menos yo no me gusto. Yo cuando hago cosas que no debo hacer y después me veo y yo digo, ay, María Elena, qué fea que sos, qué horrible que sos, qué espantosa que sos. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a quitar esa forma de ser tan horrible que tenés? Y así expresó Cristo su propio amor por los discípulos. El espíritu egoísta de ellos se llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, le dio un ejemplo que nunca olvidaron. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba hacia Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. ¿A cuál de nosotros nos gusta hacer eso? A ninguno, a ninguno. Pues antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no lo desenmascaró públicamente. Jesús sentía anhelo por su alma. Él deseaba salvar el alma de Judas también, porque Él vino por todos nosotros, absolutamente todos, buenos y malos. Es más, vino más por los malos que por los buenos. Y yo creo que todos estamos del lado de los malos, ¿verdad? Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada. Su corazón clamaba, ¿cómo tengo que dejarte? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo hago para que me entendas que tus pensamientos son erróneos, que le estás obedeciendo al enemigo? ¿Cómo hago? Y el poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas, pero no quiso humillarse. Se endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos puestos a un lado por un momento volvieron a dominarle. Judas se ofendió. Entonces, por el acto de Cristo de lavar los pies de los discípulos, si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Porque una persona que se considere digna no hace esas cosas. Eso es trabajo de siervos. Y él venía a ser el rey de reyes. Y si él estaba haciendo ese trabajo, era porque no iba a ser el rey. Simplemente ese fue el razonamiento de Judas. Esto destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo como pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarle el engaño. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor.
Y eso nos pasa a nosotros. Ay, nosotros vemos una persona que anda bien vestida y que anda en un buen carro y que tiene un buen puesto y lo idealizamos y lo admiramos. Pero un empleado doméstico de una casa que nos sirve, no, a ese hay que humillarlo y hay que maltratarlo. Y no puede ser. Y Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en el primer lugar. Y Cristo como siervo le sirvió a él primero. Juan, hacia quien había tenido tan amargos sentimientos, fue dejado hasta lo último. Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, este exclamó con asombro: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? La condescendencia de Cristo quebrantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de sus discípulos cumplía este servicio. Lo que yo hago, dijo Cristo, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro no podía soportar el ver a su Señor, a quien creía ser el Hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. Toda su alma se rebelaba contra la humillación y no comprendía que para esto había venido Cristo al mundo, y con énfasis exclamó: no me lavarás los pies jamás, no me lavarás los pies jamás. Solemnemente Cristo le dijo a Pedro: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Y al negarse a permitir que Cristo le lavase los pies, Pedro rehusaba la purificación superior incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. No es humillante para el maestro que le dejemos obrar nuestra purificación. Claro que es humillante. Usted sabe cuando nos dé vestiduras blancas, cuando sabemos que no las merecemos y que fue por su misericordia que Él nos va a dar esas vestiduras blancas. Porque la verdad es que no las merecemos. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor y en prestar servicio para Cristo con fervor. Al oír estas palabras, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. No solo mis pies, le dijo, sino también las manos y la cabeza, Jesús le dijo. Todo. Como le dijo David, límpiame con hisopo por dentro, por fuera, te lo suplico. Porque esta inmundicia que tengo encima ya no la soporto. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio. Estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior, ilustrada por la inferior. El que salía del baño estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían pronto de polvo y volvían a necesitar que se las lavase. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. Cristo los reconocía como suyos, pero la tentación los había inducido al mal y necesitaban todavía
una gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con sus toallas para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos, el orgullo de los corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y de amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo, el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realiza un cambio en sus sentimientos y mirándolos pudo decir, vosotros estáis limpios. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados, excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder al otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su Señor y Maestro. Pero con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros corazones pecaminosos y contaminados. Cuán penoso le resulta nuestro mal genio, nuestra vanidad y nuestro orgullo. Y sin embargo debemos llevarle todas nuestras flaquezas y toda nuestra contaminación. Y Él es el único que puede lavarnos. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados con eficacia. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Él había lavado los pies de Judas, pero éste no le había entregado su corazón. Este no fue purificado y Judas no se había sometido a Cristo. Después que Cristo hubo lavado los pies de los discípulos, se puso la ropa que se había sacado, se sentó de nuevo y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Cristo quería que sus discípulos comprendiesen que aunque le había lavado los pies, esto no le restaba dignidad. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y siendo tan infinitamente superior, impartió gracia y significaba el servicio. Nadie ocupaba un puesto tan exaltado como el de Cristo, y sin embargo él se rebajó a cumplir el más humilde deber, a fin de que los suyos no fuesen engañados por el egoísmo que habita en el corazón natural y se fortalece por el servicio propio. Cristo les dio su ejemplo de humildad. No quería dejar a cargo del hombre este gran asunto. De tanta importancia lo consideró que él mismo, que era igual a Dios, actuó como siervo de los discípulos.
Mientras estaban contendiendo por el puesto más elevado, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los ángeles de gloria se honran en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes le llamaban Señor. Y también lavó los pies de su traidor. ¿Cuál de nosotros se atrevería a lavar los pies de algún traidor? Yo creo que ninguno, ¿verdad? En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Y vamos a leer Mateo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es Cristo Jesús. Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Este es el ideal del ministerio que fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos, y así vivió la ley de Dios, y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerla a nosotros. Y vamos a leer Mateo 20:26, Mateo 20:26, que dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Una vez tras vez, Jesús había tratado de establecer este principio entre sus discípulos. Cuando Santiago y Juan hicieron su pedido de preeminencia, él les dijo: el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En mi reino el principio de preferencia y supremacía no tiene cabida. La única grandeza es la grandeza de la humildad. La única distinción se halla en la devoción al servicio a los demás. Ahora, habiendo lavado los pies de los discípulos, dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En estas palabras, Cristo no solo ordenaba la práctica de la hospitalidad, quería enseñar algo más que el lavamiento de los pies de los huéspedes para quitar el polvo del viaje. Cristo intuía un servicio religioso. Por el acto de nuestro Señor, esta ceremonia humillante fue transformada en rito consagrado. Se debía ser observado por los discípulos a fin de que recordasen siempre sus lecciones de humildad y servicio. Este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede estar en comunión de su cuerpo y de su sangre. Por esto Jesús indicó que se observasen primeramente las ceremonias conmemorativas de su humillación. Al llegar a este rito, los hijos de Dios deben recordar las palabras del Señor de vida y gloria. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis hacerlo. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventuradas seréis si lo hacéis. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia este produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito procede a la escena del Señor. Está destinada a aclarar estos malentendidos y a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humanidad de corazón que lo inducirá a servir a su hermano. Vamos a leer,
El santo vigilante del cielo está presente en estos momentos para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, de convicción del pecado, de bienaventurada seguridad de que los pecados están perdonados. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por causas egoístas. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejemplo de su Señor, al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros. Los pensamientos se vinculan con los pensamientos. Se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales se abusó, las bondades despreciadas. Quedan puestas de manifiesto las raíces de amargura que se habían ahogado, que habían ahogado la maravillosa planta del amor. Los defectos del carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la frialdad hacia nuestros hermanos son tenidos en cuenta. Se ve el pecado como Dios lo ve. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia, sino de severa censura propia y humillación. La mente queda vivificada para quebrantar toda barrera que causa enajenamiento. Se ponen a un lado las palabras y los malos pensamientos. Se confiesa y perdonan los pecados. La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma y el amor de Cristo acerca los corazones unos a otros en bienaventurada unidad. A medida que se aprende la lección del servicio preparatorio, se enciende el deseo de vivir una vida espiritual elevada. El divino testigo responderá a este deseo. El alma será elevada. Podemos participar de la comunión con el sentimiento consciente de que nuestros pecados son perdonados. El sol de la justicia de Cristo llenará las cámaras de la mente y el templo del alma. Contemplaremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a leer Juan 1:29 y Gálatas 5:13. El siguiente día vio Juan a Jesús, quien venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que nos puede quitar los pecados. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los unos a los otros. Jesús era servido por todos, vino a ser siervo de todos. Y porque ministró a todos, volverá a ser servido y honrado por todos. Y los que quieran participar de sus atributos y con él compartir el gozo de las almas redimidas, deben seguir el ejemplo de su ministerio abnegado. Todo esto abarca las palabras de Cristo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tal era el propósito del rito que él estableció. Y dice: si sabéis estas cosas, si conocéis el propósito de sus lecciones, bienaventurados seréis si lo hacéis. Lavó los pies de Judas. ¿Quién sabe si nosotros haríamos una? Pero el ejemplo nos ha dado. Y tenemos que humillarnos, tenemos que servir a los demás. Y tenemos que ser ejemplo para otros. Esta es la lección que les traía para hoy. Ha sido un gran placer para mí enseñárselas, aunque siempre a toda carrera, pero espero que la puedan desmenuzar bien en la casa y que puedan aprender bastante de ella. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo fuerte para todos y bendiciones.